Éxodo 5, comenzando en el versículo 10, nos dice: saliendo los cuadrilleros del pueblo y sus capataces hablaron al pueblo diciendo: así ha dicho Faraón, yo no os doy paja. Id vosotros y recoged la paja donde la halléis, pero nada se disminuirá de vuestra tarea. Entonces el pueblo se esparció por toda la tierra de Egipto para recoger rastrojo en lugar de paja. Y los cuadrilleros los apremiaban, diciendo: acabad vuestra obra, la tarea de cada día en su día, como cuando se os daba paja. Y azotaban a los capataces de los hijos de Israel, que los cuadrilleros de Faraón habían puesto sobre ellos, diciendo: ¿por qué no habéis cumplido vuestra tarea de ladrillo, ni ayer, ni hoy, como antes? Y los capataces de los hijos de Israel vinieron a Faraón y se quejaron a él, diciendo: ¿por qué lo haces así con tus siervos? No se da paja a tus siervos, y con todo nos dicen: haced de ladrillo. Y he aquí, tus siervos son azotados y el pueblo tuyo es el culpable. Y él respondió: ¿estáis ociosos? Sí, ociosos. Y por eso decéis: vamos y ofrezcamos sacrificios a Jehová. Id pues ahora y trabajad. No se os dará paja, y habéis de entregar la misma tarea de ladrillo. Entonces los capataces de los hijos de Israel se vieron en aflicción al decirles: no se disminuirá nada de vuestro ladrillo, de la tarea de cada día. Y encontrando a Moisés y Aarón, que estaban a la vista de ellos cuando salían de la presencia de Faraón, les dijeron: mire Jehová sobre vosotros y juzgue, pues nos habéis hecho abominables delante de Faraón y de sus siervos, y poniéndoles la espada en la mano para que nos maten. Entonces Moisés se volvió a Jehová y dijo: Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? ¿Por qué desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre ha afligido a este pueblo y tú no has librado a tu pueblo? Señor, le damos gracias en esta noche. Gracias por su amor y su misericordia. Gracias por su palabra, su Espíritu Santo, Señor, que nos guía a través de su palabra. Pedimos que use su palabra para confirmar estas verdades y las podamos aplicar en nuestras vidas. Que podamos entender y aplicar, Señor. Muy importante, Señor, ser hacedores de la palabra, no nomás oidores. Señor, nos gozamos de esta salvación que tenemos. Ayúdenos a seguir creciendo, madurando, animando uno al otro a este punto, Señor, de seguir creciendo. Señor, si pensamos en otros que no están aquí, esté con ellos en esta noche, Señor, pidiendo por ellos. Algunos están enfermos, algunos están doliendo, pedimos por ellos. Pero, Señor, que también aquel que ha decidido quedarse en hogar y no darle prioridad, Señor, pido que su Espíritu Santo, Señor, traiga convicción y al mismo tiempo los anime. Señor, le damos gracias. Gracias que podemos caminar juntos en esta vida que usted nos ha dado. Gracias le damos. En el nombre de Jesús, su pueblo dice amén. Tomen asiento, por favor. Cuando terminamos el capítulo 4, vimos que los hebreos estaban celebrando, estaban adorando a su verdadero Dios. Dios se había acordado de ellos y ellos estaban gozando. Pero aquí vemos que la situación ha estado cambiando. Ellos ahora, los vemos, están trabajando como esclavos. Pues claro, eran esclavos, ¿verdad? Es como deben de estar trabajando. Pero iban a ser salvos, liberados de la esclavitud. Una vez más, iban a ser salvos, liberados de la esclavitud. Y tomen en cuenta que ellos a este punto de la historia ya tenían 400 años en esclavitud. Y cuando pensaban que en realidad la situación ya no puede ser peor, sí iba a ser peor. Se fueron, podemos decir, del sartén
al fuego. Se iba a complicar las cosas. Y comenzamos este capítulo, si recuerdan, con Moisés en el palacio ante Faraón, declarándole a Faraón lo que Dios ha dicho. Fíjate lo que dice el versículo 2, porque aquí Faraón les contestó. Y Faraón respondió: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. ¿Quién es este Dios de ustedes? Yo no lo conozco. Recuerden que Faraón se creía Dios, con D minúscula. Faraón era ignorante de quién era Dios, no sabía su nombre, ni reconocía su autoridad, y porque no reconocía esta autoridad, no los iba a dejar ir. Entonces tenemos que tomar en cuenta aquí también los israelitas, los hebreos en ese tiempo ya eran siervos de Faraón. Estaban ocupados construyendo ciudades para la gloria de Faraón. Construían estas ciudades ladrillo por ladrillo. Pero ahora, como Faraón los tomó, que eran perezosos, ¿no? Tienen tiempo para irse de vacaciones. Ellos tanto tiempo que tenían tiempo extra, podrían recoger la paja que se usaba en el proceso de hacer ladrillos y seguir cumpliendo con su obra. Y es como Él está tomando esta situación. Pero hay muchas lecciones aquí. Solamente nos vamos a enfocar en dos en esta noche, pero toma en cuenta este libro. Tiene importancia. Primer punto que vamos a ver es: acabad vuestra obra, versículo 10 al 14. El segundo punto es: Faraón, sálvanos, versículo 15 al 22. Fíjate lo que dice aquí, comenzando con el primer punto en el versículo 10, acabad vuestra obra. El versículo 10 dice: saliendo los cuadrilleros del pueblo y sus capataces hablaron al pueblo diciendo: así ha dicho Faraón, ya no os doy paja. Recuerda que cuando fue a hablar por parte de Dios, ¿no?, Moisés le había dicho: así ha dicho Jehová. Cuando comienza aquí y dice así ha dicho Faraón, es una burla hacia Dios. No pierdan visto de esto. Faraón demandaba de ellos que ellos hicieran ladrillos sin la paja que él había estado proveyendo para ellos. Ahora, que ellos fueran a buscar y proveer su propia paja para hacer los ladrillos. El versículo 11 dice: id vosotros y recoged la paja donde la halléis, pero nada se disminuirá de vuestra tarea. Ve, encuentra la paja. A ver dónde la encuentras. ¿Dónde la halles? Ve a buscar. Pero no pienses que no me vas a entregar menos trabajo. Tienes que cumplir con tus números. Tienes que cumplir con el producto que se ha prometido. Versículo 12. Entonces el pueblo se esparció, fíjate, por toda la tierra de Egipto para recoger rastrojo en lugar de paja. ¿Por qué? Porque no encontraban paja. Rastrojo, podemos decir, es el estropajo de las cañas, de la mies. Es todo lo que queda en la tierra después de segar. Los restos de los tallos y hojas que quedan en el terreno después de cortar un cultivo. Y en realidad no tiene valor. Y normalmente lo que hacen, lo queman. Pero vemos que ahora estaban trabajando ellos más duro
en andar por toda la tierra de Egipto recogiendo rastrojo en lugar de paja. Y les recuerdo que la tierra de Egipto en realidad es un desierto. Mayoría de ese lugar es un desierto. ¿Y dónde iban a encontrar paja? ¿En el desierto? Faraón lo estaba trayendo para que hicieran los ladrillos. En versículo 13. Y los cuadrilleros los apremiaban diciendo: acabad vuestra obra, la tarea de cada día en su día, como cuando se os daba paja. Saca tus números. No, el jefe ahí anda atrás de ti porque no estás trabajando. Los cuadrilleros es lo que son, los líderes, es el amo de la tarea. Ellos los apuraban y quiero que entiendan, ellos eran los egipcios aquí. Y si nos ponemos a pensar, y a mí se me hace muy curioso, Dios había demandado que Faraón dejara ir a su pueblo. Déjalos ir. ¿Y qué pasó? Faraón los dejó ir. ¿Los dejó ir a qué? A que recogieran su propia paja para que hicieran la cuota de ladrillos. Los dejé ir. Acabad vuestra obra, la tarea de cada día en su día, como cuando se os daba paja. Y tenemos que entender algo aquí. Este libro de Éxodo que estamos estudiando, no nomás es una historia. Muchos lo leen y dicen, no, pues es un cuento. Y quiero que entiendan que este libro verdaderamente tiene un gran propósito. Y en estudiar este libro, en realidad Dios nos está instruyendo, dándonos el entendimiento primeramente de quién es Él. Es importante entender quién es el Dios de la Biblia. Es el mismo en el Antiguo Testamento, en el presente y en el futuro. Es el mismo Dios. Pero también podemos aprender de su plan de salvación en los ejemplos de que resaltan en este libro. Y vamos a aprender, fíjate, lo práctico de este libro. Lo que podemos aprender es cómo vivir para la gloria de Dios en este libro. Faraón, fíjate, quería que siguieran haciendo ladrillos. La obra se había hecho mucho más difícil sin paja. Esto no le importaba a Faraón. ¿Por qué? Porque Faraón quería su cuota de ellos. Quería que cumplieran. Y los ladrillos, claro que eran importantes. Estaban en el proceso de construir ciudades para Faraón. Y ellos usaban los ladrillos para la construcción de toda clase de edificios, con la excepción de los templos de ellos, porque los templos de ellos estaban construidos de piedras. Entonces podemos entender que se necesitaban millones tras millones de ladrillos para construir ciudades. El versículo 14 dice: y azotaban a los capataces de los hijos de Israel, que los cuadrilleros de Faraón habían puesto sobre ellos, diciendo: ¿por qué no habéis cumplido vuestra tarea de ladrillo ni ayer ni hoy como antes? Los capataces son los jefes, los ayudantes, las cabezas, ¿no? Estos eran los hebreos que ellos habían puesto. Entonces están los egipcios, han puesto otros israelitas en cargo de ellos, y podemos decir que estos son las cabezas allí entre ellos para comunicarse y sacar el trabajo. Y hoy en día muchos, cuando trabajan en diferentes lugares, hablan de quién es el cabezón hoy, ¿no? Es la cabeza. Era quien era aquí, el jefe, el encargado. Y vemos que ellos, fíjate, una vez más, eran de Israel
hijos de Israel eran hebreos. Y quiero que te pongas a pensar aquí por un momento. ¿Cómo vas entendiendo esta historia? Pregunto esto, ¿por qué? Porque cada persona tiene que llegar a su propia conclusión. Cada persona se tiene que decidir si la Biblia es verdad o simplemente un libro lleno de historias. Si es un libro que es la mera palabra de Dios o es un libro de hombres. ¿Qué es lo que estás leyendo? Te pregunto. ¿Qué es ese libro? ¿Qué estás aprendiendo? ¿Estás aprendiendo y nada más mirándolo como un libro de hombres o como la mera palabra de Dios? Te voy a decir, Juan nos dice en el Nuevo Testamento la razón por qué este libro, la Biblia, fue escrita. En Juan capítulo 20, versículo 31, dice así: pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Si crees esto del Nuevo Testamento y no lo crees del Antiguo Testamento, te has descarrilado, no estás comprendiendo. La palabra está completa. Desde que estudiamos Génesis, en Éxodo y el resto de la historia, es la mera palabra de Dios. Toda parte de la Biblia tiene un propósito. Y toda parte, te voy a decir, toda parte de la Biblia te lleva al mismo punto. Que somos pecadores en necesidad de un Salvador. Y ese Salvador es Cristo Jesús. Una vez más, la Biblia es verdad. Y nuestra salvación, nuestra esperanza se encuentra en la verdad que está escrita en la Biblia. Ahora, lo traemos más cerca aquí en lo que estamos viendo. Lo que podemos aprender en este capítulo es que el pecado es muy exigente. Una vez más, el pecado es muy exigente. Y lo podemos, fíjate, comparar a la esclavitud. Dios, fíjate, nos ha dado el libro de Éxodo para que podamos entender la gracia de salvación. Recuerda que gracia es el favor inmerecido. El favor inmerecido de salvación. En estudiarlo aprendemos que la salvación es ser libre. Toma esto en cuenta. En ser salvo eres libre. Amén. La salvación es ser libre y entonces ya no estar en esclavitud, porque soy libre. En Éxodo aprendemos que ser salvo de esclavitud quiere decir que eres libre para servir al verdadero Dios. Esto es muy importante, muy importante. Si ya no soy esclavo, el Señor me ha hecho libre, soy libre para servir al Señor. Wow. Soy salvo para servir. Muy importante porque hay mucho cristiano que simplemente piensa, oh, soy salvo, pero no sirven. Y si no sirves, pues no sirves, ¿no? En realidad, esto es importante. Vemos el por qué no sacaban el trabajo. Podemos decir, se están golpeando a las cabezas los líderes judíos que estaban encargados de la obra. Los regañaban y demandaban saber el por qué. ¿Por qué no puedes sacar la obra? Pues si nos quitaron la paja.
Tan fácil, tan sencillo. ¿Por qué no habéis cumplido vuestra tarea de ladrillo ni ayer ni hoy como antes? Nos tenemos que preguntar, ¿por qué este libro nos da tantos detalles de los sufrimientos de Israel? En sus sufrimientos, fíjate, Dios nos enseña que ellos verdaderamente necesitaban salvación. Después de que Dios los salvó, les dijo en Éxodo 22, dice: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Él es Dios, Jehová, que nos salva de la casa de servidumbre. Nos salva de la esclavitud del pecado. Yo no sé si sabías esto, pero bueno, te lo voy a decir. Todos nacemos en esclavitud. Esclavitud al pecado que nos lleva a muerte. Romanos 6:16 dice: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? ¿De quién soy esclavo? ¿A quién estoy sirviendo? Pues te voy a decir, es aquel a quien estás obedeciendo. ¿La carne? ¿El mundo? ¿El diablo? ¿O a Dios? Pero fíjate, es Jesús el quien nos hace libres. Nos salva de la esclavitud del pecado, de la esclavitud, fíjate, aún de los malos deseos. Nos salva de todos los placeres y pasiones que antes teníamos. Tito 3:3, traducción en lenguaje actual, dice así: antes nosotros mismos éramos ignorantes y desobedientes, y andábamos perdidos. Hacíamos todo lo malo que se nos ocurría para divertirnos. Fuimos esclavos de esos malos deseos. Éramos malvados y envidiosos. Todo el mundo nos odiaba y nosotros también odiábamos a los demás. Sin Cristo Jesús siendo nuestro Salvador, uno está esclavizado al pecado y tristemente ni lo saben. Ni lo saben. Segunda de Timoteo 2:25-26, traducción en lenguaje actual, dice así: y cuando corrijas a tus enemigos, hazlo con humildad. Tal vez Dios les dé la oportunidad de arrepentirse y de conocer la verdad. Entonces podrán darse cuenta de que cayeron en una trampa del diablo y logran escapar. Por el momento, el diablo los tiene prisioneros y hace con ellos lo que quiere. Están presos, son esclavos. Satanás hace con ellos como él quiere. Sin Cristo Jesús, somos esclavos de cualquier cosa que nos ha dominado o nos está dominando. Y somos dominados, ¿por qué? Por el pecado. Segunda de Pedro 2:19, traducción en lenguaje actual. Les prometen que serán libres para hacer lo que quieran, pero ellos mismos no pueden dejar de hacer el mal. Ese mismo mal acabará por destruirlos, pues el que no puede dejar de pecar es esclavo del pecado. Entonces vemos que es un contraste que existe desde el Antiguo Testamento a través de todo el Nuevo Testamento. Si nos ponemos a pensar, el corajudo
es dominado ¿por qué? Por sus corajes. El enojón es dominado ¿por qué? Por su ira. No la pueden controlar. El chismoso o la chismosa es dominada porque no pueden controlar su lengua. No pueden resistir y tienen que ir a chismear. El pecador se acostumbra a pecar. Y como están acostumbrados a pecar, ya no reconocen que están en esclavitud. Dicen, oh sí, yo quisiera, yo pudiera, si yo quisiera, yo pudiera parar. ¿Parar de qué? Parar de tomar, parar de fornicar, parar de pecar. Y ese es el punto. En realidad no quieren parar, porque no pueden parar. Son esclavos al pecado y no lo saben. Te voy a decir, el pecado siempre demanda más y más de uno. Y qué curioso que no nos da menos y menos. Lo más profundo que uno está en sus pecados, uno, te voy a decir, se encuentra menos contento. Y desea entrar más profundo en el pecado porque lo que ya está haciendo ya no hay satisfacción en lo que está haciendo. Quiere hacer más. Lo más egoísta que uno se hace, lo más descontento que uno es. Y luego desea más y más. Y te voy a decir, Satanás sigue apretando las cadenas de esclavitud y él no te quiere soltar. Él demanda más y más ladrillos. Demanda más ladrillos de ti con menos. Juan 8:34 a 36 dice, Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Cristo Jesús nos hace libres. Entonces vemos que necesitamos al Salvador. Y aquí en el libro de Éxodo, el Salvador no es Jesús, era Moisés. Pero era un cuadro de lo que estaba por venir y era que iba a venir el verdadero Salvador, el cual es Cristo Jesús. Él es el único que nos puede salvar de la esclavitud del pecado. Hebreos 2, 14 al 15, traducción en lenguaje actual. Nosotros somos seres de carne y hueso, por eso Jesús se hizo igual a nosotros. Solo así podía morir para vencer al diablo, que tenía poder para matar a hombres y mujeres. Y con su muerte dio libertad a los que se pasaban la vida con miedo a la muerte. Jesús nos ha hecho libres. Y aún temor a la muerte ya no es necesario para el cristiano. Porque sabemos que estar ausente del cuerpo es estar en la presencia de Dios. Pero esto es solamente dado a todo aquel que cree, al creyente. Vamos a continuar. Segundo punto, Faraón, sálvanos, versículo 15 al 22. Aquí vemos el versículo 15 y 16. Y se los doy, están subrayados en ciertas áreas para que podamos ver los puntos aquí. Dice, y los capataces de los hijos de Israel vinieron a Faraón y se quejaron a él, diciendo, ¿por qué lo haces así con tus siervos? Y fíjate, con tus siervos está subrayado. No se da paja a tus siervos. Y con todo nos dicen, haced de ladrillo. Y he aquí, tus siervos son azotados y el pueblo tuyo es el culpable. Fíjate, en vez de ir a Jehová,
en oración por la manera que los estaban tratando. Fíjate con quién fueron. Fueron a Faraón. Increíble. ¿No estaban adorando y celebrando en el último capítulo? Dios se acordó de nosotros. Pero fíjate, vemos que ellos mismos se identifican como los siervos de Faraón, no los siervos de Dios, del Dios verdadero. Siervos de Faraón. Hoy en día, siervos de la carne, del mundo, del enemigo, pero no el Dios verdadero. Estaban pidiéndole a Faraón que les ayudara en su esclavitud a él. Entonces ya no buscan ser libres de la esclavitud de Faraón, tanto como el mundo. El mundo, los incrédulos no buscan al Salvador para ser liberados del pecado. Quiero ser libres, no, ni reconocen que están en pecado. Les gusta vivir en el pecado. Pero te voy a decir, si se quejan, esto no es justo lo que se está demandando. Ay, me exigen más, quieren que saque más, quieren que... Y se están quejando. Es una injusticia ser sus esclavos, pero ellos ya no lo ven así. Ellos, fíjate, solamente quieren tener la vida más fácil. Ellos quieren poder gozarse, poder salir del trabajo, de ser esclavos, irse a la casa, tomarse sus cervecillas, estar a gusto. ¿Con quién se identifican? No con Dios, pero con Faraón. Se identifican como sus siervos. 3 veces en estos versículos lo dice. Wow. Versículo 17 y 18. Y él respondió: estáis ociosos, sí, ociosos. Y por eso diceis: vamos y ofrezcamos sacrificios a Jehová. Id pues ahora y trabajad, no se os dará paja y habéis de entregar la misma tarea de ladrillo. No, ustedes nada más son perezosos, nada pero perezosos. Sí, yo se los dije a sus caras, son perezosos. Solo quieren buscar una manera de salirse del trabajo. Por eso sacaron esta idea de ir a hacer sacrificios, dice que del Dios de ustedes. Es lo que está diciendo y proclamando aquí. Qué curioso. Faraón está diciendo, ni siquiera nunca habían dicho nada de él antes. Ya tienen 400 años aquí en esclavos y nunca le han dicho nada. Ahora sí, ya encontraron religión, ya veo, ¿no? Pónganse a trabajar. Era la actitud de él. Vámonos. Ya dejen de perder tiempo. Entonces ellos no pudieron convencer a Faraón, fíjate, de hacerles la vida más fácil. ¿Hacerle la vida más fácil? ¿De seguir haciendo ladrillos en esclavitud? Pero así tan perdidos que están en esta situación, así de perdidos están en el mundo. Pero solamente pedíamos paja para poder seguir igual. Y salieron de ahí. ¿Y con quién se encontraron? Versículo 19 y 20. Entonces los capataces de los hijos de Israel se vieron en aflicción a decirles: no se disminuirá nada de vuestro ladrillo de la tarea de cada día. El versículo 20 dice: y encontrando a Moisés y Aarón, que estaban a la vista de ellos cuando salían de la presencia de Faraón.
Mira nomás a quién nos encontramos aquí. ¿Qué? Ahora sí nos vamos a arreglar. Los culpables de este problema, ellos causaron este problema porque estábamos muy bien con Faraón antes. Estos tienen la culpa. Ahora que tenemos que hacer ladrillos sin paja, ellos son los que nos han hecho la vida más difícil. Yo no sé ni por qué los escuchamos. Si la vida era mucho más sencilla para nosotros antes. Y ahora quieren que hagamos milagros. Entonces ellos los están atacando con palabras, echándoles maldades. El versículo 21 dice, les dijeron, mire Jehová sobre vosotros y juzgue, pues nos habéis hecho abominables delante de Faraón y de sus siervos, poniéndoles la espada en la mano para que nos maten. Los capataces están culpando a los líderes espirituales del pueblo de Israel por sus problemas. Es tu culpa que Faraón está molesto con nosotros. Tú fuiste el que le puso la espada en la mano para que nos maten. Hello. Ya habían sido esclavos por 400 años. Faraón o Egipto en realidad los pudiera haber matado a cualquier momento. Eran esclavos. Pero ellos no podían ver espiritualmente que eran esclavos. Espiritualmente están ciegos. No pueden ver que son pecadores. Y esto es exactamente lo que pasa. Las personas siempre tienen que culpar a alguien más por sus problemas. Y mucho del tiempo apuntan el dedo a los líderes espirituales. Oh, esto fue tu culpa. Ellos entendían, fíjate, que Moisés vino, abrió su boca, habló con Faraón, y eso fue lo que causó este problema. Pero lo que no veían, no miraban, era que era el plan de Dios. No podían ver eso. Lo que los israelitas hubieran de haber hecho es clamarle a Dios, como lo habían hecho antes. Es cuando Dios los oyó. Éxodo capítulo 2, versículo 23 al 25. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel, y los reconoció Dios. Entonces ellos sabían clamar, sabían llamar a Dios, pero ya no llamaban a Dios. Hablaban con Faraón. Si simplemente orar y pedirle a Dios era lo que necesitaban hacer, pero ellos fueron y le pidieron a Faraón. O pudieran haber hecho lo que Moisés hizo. Versículo 22 y 23. Entonces Moisés se volvió, ¿con quién? A Jehová. Y dijo, Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido a este pueblo y tú no has librado a tu pueblo. Moisés volvió a Faraón, a Jehová, no a Faraón. Regresó al Señor porque no entendía lo que estaba pasando. Lo que sí entendía y él miraba, veía que la situación ahora estaba peor. Y te voy a decir, hay veces que las cosas no funcionan
en la manera que nosotros habíamos pensado. Estamos pensando que van a funcionar. A veces se hace un desastre. Pero yo estaba haciendo exactamente lo que Dios me pidió que hiciera. Por ejemplo, el Señor te ha estado poniendo en tu corazón que vayas a hablar con la vecina. Ay, no, pero es que no la conoces. Ay, no, esa vecina. Y al fin vas y hablas con ella. Y ella no tiene interés en tu religión. Y quizás antes hasta se hablaban, se saludaban, se llevaban bien. Podías ir y pedir un vasito de leche, un huevo. No, pero están caros, pero bueno. No. Quizás hasta amigas. Pero ahora ya ni te puede ver. Porque el Señor te puso en corazón a hablar de Él. O cuando estás esperando a ese hombre o mujer cristiano, cristiana, para poder tener una relación propia y nunca llega. O cuando has hecho todo esfuerzo para criar a tus hijos en el camino de Dios y ya no caminan con Dios, se alejan, hasta quizás están en cárcel. Ya no quieren nada que ver con Dios. Hasta maldiciones te echan. O cuando tienes el llamado de ser misionero y uno se va como misionero. Muchos lo están apoyando y de repente cae enfermo y regresa y tiene que tratar con esa enfermedad el resto de su vida. Y te voy a decir, en estas situaciones, uno tanto como Moisés, uno comienza a cuestionar a Dios. ¿Estoy bien? ¿La regué? ¿Estoy en pecado? ¿No he cumplido? No entiendo, Señor. Quizás cuestionamos si lo escuché bien, si en realidad esta era su voluntad para nosotros. Pero es que yo estaba seguro que esto es lo que tenía que hacer. Es lo que el Señor me dijo que hiciera. Pero Moisés estaba en el mero centro de la voluntad de Dios. Tanto como nosotros cuando somos obedientes. En obediencia estamos exactamente donde debemos de estar. Les recuerdo que los capataces, todos golpeados, sangrados, que no podían cumplir con su cuota de ladrillos, se regresaron y le pidieron a Faraón que tuviera misericordia de ellos. Y luego se enojaron con Moisés porque él tenía la culpa, lo rechazaban como su líder espiritual. Y esto es lo que pasa cuando las personas tratan de obedecer el llamado de Dios. Y no funciona como ellos pensaron que se iba a cumplir el plan. Vienen problemas tras problemas, dificultades, y hay veces lo que hacen algunos se regresan a sus pecados y se van más profundos en esclavitud. Rechazan la enseñanza, rechazan la doctrina sana y se van más profundos en la esclavitud espiritual. Y dijo: Señor, ¿por qué afligéis este pueblo? ¿Para qué me enviaste? El versículo 23, porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido a este pueblo y tú no has liberado a tu pueblo. Yo creo que podemos entender por qué Moisés se sentía completamente desinflado aquí. Todo iba tan bien. Eso es, hasta que hablé con Faraón. Y ahora es mi culpa, todos me odian. Y peor, y ahora tienen que trabajar más duro. La vida se les hizo más difícil. Y es mi culpa. Pero yo solamente estoy cumpliendo lo que me has pedido. Entonces Moisés comenzó a cuestionar su llamado. ¿Verdaderamente esto es lo que debo de hacer? Yo te puedo decir,
La primera semana que Pastor Terry me trajo a esta iglesia y me pidió que tomara la congregación en español, el primer servicio, mitad de la congregación se fue. Señor, ¿estás seguro? Esto es lo que debe de pasar. Uno puede comenzar a cuestionar su llamado. Y Moisés, te dije que enviaras a alguien que es más calificado. No. Que yo no podía comunicar el mensaje bien, quizás me equivoqué, no hice las palabras, no hice la señal como lo de... Señor, si hubieras enviado a alguien más calificado, este pueblo no estuviera sufriendo. ¿Por qué afliges a este pueblo? En otras palabras, Señor, es tu culpa. Yo te dije que no me mandaras a mí. Moisés hacía lo que cualquier persona hiciera. Y a veces es culpar a Dios. Y te voy a decir, Moisés no es el único ejemplo en la Biblia de un siervo que se pone a cuestionar a Dios. Especialmente cuando no entienden lo que está pasando, cuando cuestionan su llamado y se quieren aún dar por vencidos. La lista está larga de siervos que cuestionaron a Dios. Job, David, Jeremías, Juan el Bautista, Tomás, hasta nuestro Señor Jesucristo. Lo que dijo de la cruz en Mateo 27:46. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Te voy a decir esto. No es pecaminoso cuestionar a Dios. Especialmente si viene de sinceridad en uno. Uno es honesto con sí mismo. Si es porque uno verdaderamente quiere entender, o si no entendemos lo que Dios está haciendo, en realidad es lo que deberíamos de hacer. Orar, preguntar, seguir orando, hablando con Él, contemplando, mirando las Escrituras, queriendo confirmar. Te voy a decir, es mejor hablar con Dios. Es mejor hablar con Dios. Tratar de aclarar su voluntad. Y no tomar las circunstancias en nuestras propias manos. Amén. Porque hay veces es lo que hacemos. Y cuando hacemos eso, es como si estamos yendo con Faraón en vez de ir con Dios, hablar con Él. ¿Qué podemos tomar de este estudio? Anoté 4 puntos de aplicación. Y el primer punto es una pregunta. Te pregunto, ¿quieres ser libre del pecado? 2. Jesús te puede hacer libre, liberarte de tus pecados, libre de la esclavitud del pecado. Él es el único que puede hacer esto. 3. Dices que eres cristiano. Eso es bueno. Pero te pregunto, ¿a quién sirves? ¿A quién sirves? 4. Va a haber tiempos que tenemos que cuestionar a Dios. No es pecado si estás tratando de entender su voluntad. Señor, ayúdame a entender. Aclara las cosas. Ayúdame a confirmar que estoy en tu voluntad y estoy cumpliendo con lo que me has pedido. Amén.